A ver, hay dos. Meiosis, no, mitosis documental completo. A ver. No. Pésimo audio. Pésimo audio. A ver. Ah, está mejor. Está mejor. Ya, a ver. Comparto sonido. Comparto sonido. Ya. Ojalá. A ver, veamos. Ya está siendo grabado. Hay muchos tipos de células, con diferentes funciones, pero todas las células crecen y se mantienen. Estas son células vivientes del pulmón humano, vistas lateralmente. Cada célula viviente está rodeada por una membrana delgada. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien el audio o no? ¿Se escucha bien el audio o no? Sí. Porque luego van a tener que ver el video. ¿Se escucha bien el audio o no? Sí, se escucha. Bien, bien el audio, ¿cierto? ¿Seguros? Ya. ¿Sí? Ya. Y flexible que la sostiene. En su interior hay unidades estructurales y funcionales de diferentes formas y tamaños, llamadas orgánulos, que organizan el trabajo químico y físico celular. Las actividades de la célula se controlan desde el interior de su núcleo. Aquí es donde se dan las órdenes para realizar las funciones corrientes. Y es aquí donde se guardan las instrucciones mediante las cuales la célula se autoduplica. La mitosis es la formación de dos células idénticas por medio de la división de una sola célula. Cada una de las células nuevas tiene la misma información genética. Los portadores de la información genética son los cromosomas, localizados dentro del núcleo. Estos son los cromosomas de un ser humano. Hay 23 pares, o sea, 46 cromosomas. Este número es característico de nuestra especie. Cada especie animal o vegetal tiene su propio número de cromosomas, pero el número no tiene nada que ver con el tamaño del organismo ni con su complejidad. La mosca tiene solo 4 pares de cromosomas. Los gatos, 19 pares. Algunos helechos tienen más de 300 pares. Una célula recién dividida tiene un grupo completo de cromosomas, los cuales, en esta etapa, no son visibles bajo el microscopio. Pero con colorantes especiales se puede ver que el núcleo contiene esta maraña de hilos, que se convierten en cromosomas y se componen principalmente de ácido desoxirribonucleico, o ADN, o sea, una molécula larga que lleva toda la información genética. A medida que la célula se desarrolla, las moléculas de ADN se dividen y los cromosomas se duplican. Ahora la célula tiene dos grupos idénticos de cromosomas, que se llaman cromátidas, y se unen en un punto llamado centrómero. La mitosis puede considerarse una serie ordenada de fases en la cual los pares de cromátidas se dividen y se distribuyen a partes iguales en dos células nuevas. La mitosis es una etapa en la vida de casi todas las células. Una célula entra en un periodo de crecimiento que abarca por lo general el 30 o el 40% de la vida de la célula. Le sigue una segunda etapa en la cual se completa el crecimiento. Se duplican las moléculas de ADN y se fabrican las sustancias químicas necesarias para el mantenimiento y la duplicación de la célula. La tercera etapa es la más corta, pero es en esta donde se completan los preparativos químicos para la división. Al final de esta etapa comienza el proceso de división,
o sea, la mitosis. Proceso continuo sin interrupciones entre etapa y etapa. Fuera del núcleo de la célula hay un centrosoma. El centrosoma se divide en dos y ambos se separan. La membrana nuclear comienza a desaparecer y el material nuclear filiforme se convierte en un ovillo de cromosomas visibles. Muchas hebras conectan los dos centrosomas, formando un huso. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Las dos cromátidas de cada cromosoma se separan y son llevadas hacia los centrosomas opuestos. La célula se divide. Los cromosomas se desenrollan y se forman nuevas membranas nucleares. He aquí la mitosis en la célula viviente de una planta. En las células vegetales, el huso no se ve. El proceso de mitosis es continuo, pero es posible identificar 4 fases generales, cada una de las cuales se caracteriza por una actividad específica. En la primera fase, llamada profase, un centrosoma localizado fuera del núcleo se divide. El material largo y filiforme del núcleo forma un ovillo de cromosomas visibles y la membrana nuclear desaparece. De los centrosomas salen hebras largas y delgadas en todas direcciones. Muchas de las hebras de un centrosoma se unen con las del otro para formar el huso mitótico. La segunda fase de la mitosis es la metafase, en la que los cromosomas se mueven hacia el plano ecuatorial del huso. Cuando comienza la tercera fase, llamada anafase, las cromátidas se separan y se mueven hacia los extremos opuestos de la célula. Una vez las cromátidas se han separado, se llaman cromosomas. De esta forma, un grupo completo de cromosomas se traslada hacia cada centrosoma. En la última fase, llamada telofase, la célula se divide. Los cambios que ocurren ahora son opuestos a los que ocurrieron en la profase. Los cromosomas se desenrollan, se forman nuevas membranas alrededor de los núcleos y las hebras del huso desaparecen. La célula se ha dividido y las dos células idénticas están listas para su primer periodo de crecimiento. El proceso de mitosis puede verse claramente en la división de la célula de esta planta. He aquí la mitosis en una célula humana del pulmón, en el periodo final de la profase. El proceso de mitosis es el mismo para todas las formas de vida.
La mitosis es la base para la producción de clones. Las células que provienen de una misma célula pertenecen a un clon. Es importante comprender que la producción de clones es un tipo de reproducción asexual, en la cual, a menos que haya mutación, las células futuras serán similares a las primeras. Uno de los primeros clones conseguidos de una sola célula se hizo con boniatos. En la planta de boniato, las células del tallo, excepto en la punta en desarrollo, no se dividen más, aunque tienen capacidad para hacerlo. Si el boniato se hiere por medio de un corte, las células se multiplican para curarlo. Luego suspenden la división. Alguna señal les indica a las células cuándo han de empezar a suspender la división. Se ha descubierto que ciertas sustancias estimulan el crecimiento en estas células del tallo que normalmente no se dividen. Sin embargo, los grupos de células crecerán solo hasta cierto punto. En un grupo, cada célula limita a las que están a su alrededor, pero las células separadas en cultivo pueden llegar a ser boniatos adultos. En el laboratorio se cultivan pedazos de boniato. Las células se separan y las células individuales se cultivan en una solución nutriente. Se les da vueltas y vueltas en frascos especiales donde crecen y se dividen, creando nuevas células. Estas células se pasan a través de una serie de hormonas y se colocan en agar, donde se convierten en nuevas plantas de boniato. Cada célula de una planta o animal contiene toda la información genética necesaria para crear un nuevo individuo. Las naranjas sin semilla y muchas otras frutas y vegetales crecen hoy día mediante injertos, un tipo de producción de clones. Pero, ¿y los animales? ¿Es acaso posible hacer clones de seres humanos? ¿Tomar varias células de un individuo y hacer copias genéticamente idénticas? Ya se han trasplantado núcleos de células de anfibios adultos a células de óvulos de anfibios, cuyos núcleos se han extraído. Mediante el proceso normal de mitosis, los óvulos se dividieron repetidamente para producir nuevos anfibios, copias de los anfibios originales. Todavía no se ha hecho esto con seres humanos, pero en teoría la fórmula sería muy similar a la que se usa para producir clones de plantas y de anfibios. No obstante, existen problemas éticos, técnicos y legales que quizá nunca permitan realizarlo. Hasta ahí nomás. O sea, sí es posible clonar a una persona. Con la ciencia que tenemos actual, sí te pueden clonar. El detalle es que esa persona que aparece, que serías tú mismo, o sea, eres tú otra vez, tendría una conciencia propia, no la tuya. O sea, no es tu conciencia tuya. O sea, puede ser igual a ti, porque es tuyo, eres tú, pero quizás tu mente no sea la misma. Por eso dice problemas éticos, problemas morales, ¿no? Todo tipo de problemas políticos ahí que lo ha mencionado en el video, ¿no? Entonces, quizás si yo me clono, por ejemplo, mi yo no tenga lo mismo o no piense igual que yo, ¿no? O sea, ese es el dilema ético y moral, ¿no? Que se está creando una persona que eres tú misma, pero no va a pensar como tú. Se ha clonado todo, tiene tus ojos, eres tú mismo, es tu copia, pero tu mente, tu forma de pensar, no, es lo que no se ha copiado. Es lo que aún no se ha copiado, ¿no? Lo que no se puede hacer. Clonarte sí. Entonces, quiero que me hagan el resumen de ese video. Ya no vimos el VIH, ya no, pero me hacen el resumen de este video, que es súper interesante, ¿no? Y tiene muchos dislikes. Así es. La gente es así. La gente es así. Con sus dislikes.
¿no? Bueno, nos vemos hasta acá en la clase, chicos. Anótame los que se han salido. Faltan 2. No, faltan 2. 2 no están en clase, anótalo, colócalo, por favor. No regresaron al Zoom, ¿no? Por eso dije fecha de inicio, fecha de entrada. Fecha de inicio y fecha de salida, ¿no? Hora de salidas, 11:59. Listo, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase, del día viernes. Chau, chau, cuídense mucho. Los quiero mucho, cuídense. Chau. Hagan el resumen del video. Chau, chau, nos vemos.